Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya regresamos, las 8:16, tiempo del centro del país. Está Arturo Sánchez Gutiérrez. Usted lo reconoce y lo escucha aquí cada fin de semana, platicando con nosotros sobre los temas que tiene la agenda política. Él es investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Muy interesante semana en muchos sentidos, pero bueno, el debate sigue centrado en la pretendida reforma energética en relación con la electricidad. Y mañana seguramente tomará un nuevo capítulo este debate, Arturo, por lo que anunció el presidente. El día de mañana, se dijo la semana pasada, participarán en la mañanera, en este ejercicio que tiene la Presidencia de la República, Rocío Nale, la secretaria de Energía, junto con pues me imagino que todos los directores de los organismos estatales que tienen que ver con el sector. Me imagino que estará Pemex, estará Comisión Federal de Electricidad y otros organismos más, pues defendiendo su propuesta y su idea de reforma energética. Yo creo que es importante seguir la información que se dé mañana, porque hay muchas confusiones. Los editorialistas en general coinciden, Jaime, en que se trata de un retroceso ante las tendencias mundiales, que no se garantiza con esta reforma que bajarán los precios, que si se aprueba habrá una gran cantidad de litigios jurídicos. Hay incluso temores de muchos particulares que dicen, bueno, yo puse paneles solares en mi casa y ahora qué, ya no voy a poder gozar de los beneficios de ese tipo de energía que se está generando. Y creo que va a ser importante las aclaraciones. Pero lo que es para mí quizá más notable es que la confusión inicia por parte del propio gobierno. A ver, yo creo que a estas alturas nadie pone en duda el artículo 27 de la Constitución. El petróleo es de los mexicanos, los recursos naturales son de los mexicanos, todo eso es de los mexicanos y ahí estamos claramente identificados, eso no hay ningún problema. El tema es cómo le hacemos para aprovechar mejor esos recursos. Sí. ¿Cómo le hacemos para sacar de una forma más barata el petróleo, de sacar el litio ahora que va a ser una cuestión importante, de sacar y distribuir adecuadamente el gas y de utilizar presas, ríos, los recursos hidráulicos y otros recursos para generar electricidad? Ahí es en donde está realmente el debate. Las alternativas eran muy simples. Como lo hicimos en el pasado, tiene razón el presidente López Obrador, en la época de Cárdenas o en la época de López Mateos, con una sola empresa en donde el Estado decía cómo se tenía que hacer todo y nadie más podía participar más que el Estado. Y eso es una alternativa. Vivimos esa alternativa. Y lo que se generó como cambios era simple y sencillamente buscar alternativas adecuadas a esa forma de explotar los recursos de los mexicanos y siempre el Estado, tutor y rector de la economía en estos aspectos. Lo que hoy se pone en duda es si los avances que se realizaron en el sentido de permitir la participación de la iniciativa privada en la explotación del petróleo o en la generación de energía eléctrica, o si puede haber otras empresas que hagan en efecto negocios sacando esos recursos, pero reguladas perfectamente a lo que diga la ley y a lo que digan los intereses nacionales. Esas son alternativas. Lo que hoy se pone en duda es si lo que queremos es regresar a una sola empresa, que solamente ellos se encarguen por parte del Estado de generar electricidad, de extraer el petróleo, de distribuirlo, etcétera, o si queremos un esquema mucho más amplio, mucho más abierto. Avanzamos en las reformas del 2013, 2014 hacia un esquema más abierto. ¿Por qué?
Mira, Jaime, en la época de López Mateos, cuando se nacionalizó la industria eléctrica, éramos 35 millones de mexicanos en todo el país. El mundo tenía una clara tendencia en muchos países a una participación importante del Estado en la economía. Y era una época en los 60 todavía en donde el reto de México era electrificar todo el país. Todavía no teníamos la gran cobertura eléctrica que tenemos el día de hoy. El punto es que después de un paquete de años muy más o menos importante, pues ahora somos 130 millones de mexicanos, se requieren no nada más electricidad, sino otros tipos de electricidad. Existen alternativas como las energías eólicas. No, Arturo, y déjate interrumpo, y hoy tienes a una industria y a un sector industrial cada vez más pujante, cada vez más importante en regiones del país, un sector turístico, por ejemplo, pues, que requiere luz. Imagínate todos los hoteles del sureste del país que hemos visto, bueno, decimos sureste, pero que están un poco a la misma distancia de la altura de la Ciudad de México. Lo que ocurre en Mérida o lo que ocurre en Riviera Maya, por ejemplo, y en Guerrero y en estos lugares, ellos requieren luz. Lo que ocurre en Guanajuato con el clúster automotriz, lo que ocurre en Querétaro, ellos requieren energía barata para ser competitivos, que eso es el gran problema. Y que pueden al mismo tiempo, por su propia tecnología y su propio desarrollo, generar su propia electricidad, generar elementos que les permitan ser más autosuficientes y que le cueste menos a México generar productos más baratos para que la economía crezca. Entonces, eso es lo que se pone en debate. Y finalmente, ¿qué tipo de Estado queremos para México? Un Estado que vuelva a concentrar todas las decisiones, que toda la regulación pasen directamente por ellos, que no haya organismos autónomos que vigilen el buen desempeño y la buena selección y toma de decisiones en materia energética, o si queremos un poco lo que tenemos hoy, pero potencializado de otras maneras, quizá seguramente perfectibles a lo que hay hoy, para lograr eso que tú dices, satisfacer de energía a todo el país. Y tú mencionabas hoy en la mañana hace rato sobre el cambio de horarios. Bueno, hay zonas del país que requieren electricidad a determinadas horas del día y hay otras que requieren a otras. Y eso depende de distribuir adecuadamente la electricidad en redes modernas con diferentes tipos de sistemas que han estado en desarrollo muy frecuentemente en otros países. Nadie le pide al Estado que deje de estar presente. Al contrario, qué bueno que se garantiza la energía para todos. Simple y sencillamente que haya los mecanismos abiertos para que esto pueda funcionar. Si mañana en la mañanera nos informan de los detalles de esta reforma eléctrica y se empiezan a quitar fantasmas y vemos una situación más abierta de lo que se ha anunciado hasta la fecha, pues bienvenido sea. Pero lo que dice la iniciativa de ley, pues no es muy clara en esa dirección. Más bien es regresar a centralizar, por ejemplo, desaparecer los organismos que regulan los hidrocarburos y la generación de hidrocarburos. Bueno, pues ese es un problema importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que solamente el Estado va a decir qué se produce, en dónde se produce, cómo se produce y sobre todo a qué precio se produce. Y eso implica empresas muy eficientes. Qué bueno que se fortalezca CFE, pero no necesariamente quitarles competencia y darles centralidad de decisiones las fortalece como tales en la productividad, que es lo que se requiere en estos días. Yo creo que cuando México iniciaba su desarrollo económico, era importante que hubieran empresas fuertes que concentraran todas estas decisiones. El mundo es distinto. Por ejemplo, Jaime, tú hablas ahorita del tipo de industrias que tenemos en todo el país. Sí, pero también participamos en un mundo globalizado en donde tenemos tratados de libre comercio, en donde formamos parte de la producción de bienes en otros países, generamos insumos para otros países y todo eso requiere un esquema energético muy ágil, muy versátil. Y competitivo, que no sea caro, que no sea oneroso, que sea amigable con el medio ambiente. Pero aquí se antepone la ideología y todo se va
a otra caja, a otro cajón. Se va a un cajón de ideología, no un cajón de competitividad, de mejora, de sustentabilidad y de esas cosas. Estaba viendo una gráfica el día de ayer, a ver si saltamos el corte, Arturo. Estaba viendo una gráfica el día de ayer, me parece que traía el Reforma, de la cantidad de combustóleo que México y que Pemex ha generado, porque la energía que estamos generando ahorita la estamos haciendo bajo combustóleo, que es una energía muy sucia, barata sí, sucia, muy contaminante. Déjame saltar el corte, Arturo, para que no nos llegue la guillotina automáticamente y redondees esta idea que me parece, pues, central dentro de este debate que se está abriendo, porque también dicen, te vamos a regresar la luz. Una cosa así es el eslogan o el mensaje. Pues nunca nos la quitaron. Bueno, al menos yo que yo sepa, nunca nos la quitaron, pero bueno. Vamos al corte y regresamos. Vale, pues. Vamos a la pausa. 8:27. Volvemos. Ya regresamos 8:30. Arturo, decías y platicábamos de este tema de la reforma energética o eléctrica y el debate abierto. Mira, Jaime, rápidamente mencionabas el uso del combustóleo. Lo que pasa es que aquí recordamos muy claramente cuando el presidente de la República señaló los centros productores de energía eólica y diciendo que solamente afeaban el panorama. Creo que hay alternativas que buscar. China misma, que es un país muy contaminante, está transformando su energía y está transformando justamente para crecer de una manera más eficiente. Yo creo que hay que buscar alternativas, las hay, pero no regresar a un Estado que centralice todas las decisiones, sino al contrario, que las abra para que todos tengamos la oportunidad de tener más tecnología, más desarrollo y satisfacer el tamaño de país que tenemos hoy, no el que teníamos en la época de López Mateos. Sin duda. Arturo, gracias, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Vámonos contigo, Cintia Dávalos, las megalopolitanas. Las megalopolitanas.